Hola, Juvenal, ¿cómo estás? Bien, Ángela, ¿y tú? Muy bien. He estado pensando que como cada año se celebra, se conmemora la Pascua, como la resurrección de Cristo Jesús en un domingo al tercer día de su crucifixión. Pero lamentablemente esta fecha se ha convertido en algo comercial, de que se conmemora los cristianos lejanos que celebran a su maestro en la resurrección de ese día. Ahora, no debemos permitir que eso nos suceda, Juvenal. No debemos permitir de que se nos robe esa seguridad de que Cristo Jesús venció en la muerte. Efectivamente, Ángela, el apóstol dice que vana es nuestra predicación si creemos que Jesucristo está muerto. Ahora, qué importante también es saber que no tendría sentido poder hablar, anunciar acerca de la segunda venida de Cristo si Él estuviera bajo una tumba. Claro, Ahora, lo importante también es darnos cuenta que menos tendría sentido poder servir a alguien, poder entregarle toda nuestra vida si Él estuviera bajo tierra. Es por exacto. eso que la Biblia dice claramente que la resurrección de Jesús es la garantía absoluta y total de nuestra propia resurrección. Por lo tanto, vamos a seguir hablando de este tema. Te quiero invitar Muchas para que gracias. puedas acompañarnos. Y por supuesto, queridos amigos, junto a ustedes estamos iniciando el programa Lecciones de la Biblia. Sean muy bienvenidos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Queridos y muy apreciados amigos televidentes de Nuevo Tiempo, sean nuevamente bienvenidos a nuestro programa Lecciones de la Biblia, particularmente aquellos amigos que se han integrado recientemente a la sintonía del canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y estamos gratamente acompañados, como siempre, por nuestros queridos invitados. Tenemos a nuestra amiga Ángela Arias, ella es periodista. Bienvenida, Ángela, a nuestro Muchas programa. gracias, Juvenal, por la invitación. Y también tenemos al pastor Hernán Amigo, pastor de la Iglesia Adventista del distrito de Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Sí. En la ciudad de Santiago de Chile. Así que también le damos la bienvenida. Y vamos de inmediato, amigos, a invitarles a ustedes también para que nos acompañen. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios, porque antes de abrir este libro sagrado que es la Biblia, solicitamos que su autor, vale decir el Espíritu Santo, pueda hacer que guíe nuestras mentes, nuestra voluntad también, para que lo que vamos a considerar sea de gran provecho para nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos a pedirle al pastor Amigo que nos guíe en oración. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos una vez más porque tú nos das la posibilidad de estudiar tu palabra. Queremos pedir de manera especial que tú nos acompañes a través del Espíritu Santo para que al abrir la Biblia podamos comprender y aprender lecciones importantes para nuestra vida diaria. Acompáñanos, Señor, en esta hora, lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Bueno, se comenta que en una prestigiosa revista británica apareció un singular aviso que tiene relación directa con alguien que estuviera dispuesto a donar su cuerpo para la ciencia. Y la verdad es que los científicos habían estado estudiando acerca de las técnicas para momificar un cuerpo usando los métodos egipcios, de tal manera que pudiesen a lo mejor preservar el cuerpo de una persona. Por lo tanto, si alguien tenía una enfermedad terminal y donaba su cuerpo después de su muerte, iba a ser sometido a esta experiencia de tal forma de poder preservar su cuerpo, su cadáver en este caso, por centenarios o tal vez miles de años. Pero la verdad es que esto nos parece, no voy a decir gracioso, pero sí algo totalmente inadecuado en relación a lo que el Señor nos ofrece, queridos amigos. Y aquí Sí, entramos en materia directa, Ángela, porque la verdad es que cuando hablamos de la muerte de Cristo, no solamente estamos hablando de alguien que murió por nosotros y entregó su vida, sino que también resucitó y nos ofrece ahora una salvación maravillosa para que nosotros también podamos sí, resucitar o con Él. sea, eso te iba a decir, Juvenal, son dos eventos, muerte y resurrección, que nos ofrecen esperanza absoluta para nosotros.
muerte y resurrección. Lo que tú comentabas, lo de mimificar el cuerpo es imposible. Después de cierto tiempo, el cuerpo se apicha, por decirlo en esta palabra coloquial. Claro. Pero lo que Cristo, por lo cual pasó de morir y luego resucitar, es una esperanza infinita para nosotros. Y aunque sea posible poder mantener un cuerpo, un cadáver, no tiene mayor sentido cuando en realidad lo que queremos es vivir, Claro. vivir de manera permanente. Y en este sentido, Pastor Hernán, la verdad es que cuando hablamos de Cristo y de Él crucificado, aparecen ideas muy, yo diría, esperanzadoras en relación con el futuro, independientemente de cuán afectado podamos estar producto de una enfermedad o alguna situación que nos está dañando emocionalmente, psicológicamente, sabiendo de que hay una esperanza bendita que va mucho más allá de estas experiencias terribles que muchas veces podemos vivir. Claro que sí, Juvenal. De hecho, y con esto tampoco queremos decir que no sea importante el cuidar nuestro cuerpo y quizá mantener una buena salud, pero hay veces en que la enfermedad y producto de diferentes o diversas condiciones en las cuales nosotros nos desenvolvemos o vivimos, se producen, y cuando llegan, claro, es difícil disfrutar la vida, pero Dios quiere ir un poco más allá, y Él no está preocupado solamente de nuestra enfermedad, sino más bien Dios hizo o diseñó un plan para que finalmente cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de afección que nosotros lleguemos a tener desaparezca en un futuro no muy lejano. Y eso es cuando Él venga. Ahora, para que desaparezca, Cristo tuvo que pagar un costo, Así es. y un costo muy alto, porque desde el primer momento en que Él llegó a este mundo, sabía perfectamente de que Él un día iba a entregar su vida por nosotros. ¿Y de qué manera, Ángela? Porque finalmente la cruz, Él siempre vivió a la sombra de la cruz, iba a ser su final, Sí. por lo menos desde el punto de vista de la vida terrenal que Él había recibido, pero que iba a tener un final, gracias a Dios, feliz. Sí, bueno, son varios procesos por los cuales Cristo pasó mientras llegaba a la cruz, a la muerte. El primer suceso fue cuando Pilato decidió si Jesús o Barrabás iban a ser crucificados. Aunque no lo decidió él, lo decidió el pueblo. Y me llama un poco la atención Exacto. Y aquí ese escenario. hay que ahondar un poquito en esta materia, porque la verdad es que fácilmente se podría decir que Barrabás era la persona indicada, Claro. producto de la situación que él había vivido, una vida delictual, era un ladrón ya Él era el consumado. ladrón. Claro, Exacto. Él lo naturalmente. merecía y Jesús no lo merecía. Exactamente, pero bueno, aquí vemos que el racionamiento que tuvo Pilato era el lógico, y pensó que la gente iba a hacer aquello que él estaba pensando. Exacto. Pero por ahí sabemos de que si él hubiese estado bajo la unción del Espíritu Santo, seguramente se hubiese dado cuenta de que la población, bajo las condiciones en que se encontraba, iba a decidir algo muy diferente, en este caso la crucifixión de Jesús. Sí, de hecho me gusta señalarlo de esta manera. Los autores o teólogos quizá un poco más poéticos dicen que cuando Jesús acepta, digámoslo así, este desafío de poder redimir a la humanidad, sabía que venía algo muy difícil. No hay tiempo al momento de lo que mencionaba Ángela, de que el pueblo escogiera entre Jesús y Barrabás. De hecho, haciendo un paréntesis, Barrabás era lo peor que tenía Pilato, por Sí. eso es que lo saca al frente, como para que la gente casi de forma obvia, ¿verdad?, escogiera a Jesús. Había intenciones, en cierto modo, de Pilato de liberar a Jesús, pero sus convicciones quedaron solamente, digamos, en una buena intención. Ya no llegaron a ser convicciones como tal. Por ende, cerrando el paréntesis, te menciono que Jesús no alcanza o no le alcanzan a diseñar una cruz a la medida. La cruz estaba hecha a medida de Barrabás. Barrabás era quien debía ser crucificado, y esa es la parte de los teólogos poéticos mencionan así: no había tiempo de preparar una cruz para Jesús. La cruz estaba diseñada para Pilato, por ende Jesús carga una cruz que no es de él.
Y de ahí ese concepto de cargar una cruz que no es de él, es de hecho que Jesús carga con el pecado de toda la humanidad. No solamente el de Barrabás, sino que el de toda la O humanidad. sea, finalmente hasta en ese hecho queda absolutamente demostrado, digo, de que él no tenía por qué haber vivido esta experiencia Exacto. bajo ningún punto de vista, incluso hasta la cruz no fue diseñada precisamente para él. Las Ujú. circunstancias hicieron que finalmente él tuviera que tomar esta cruz que en realidad no merecía. Y llevándolo al punto real ahora, lo que la gente eligió en ese momento, salvar a Barrabás y no a Jesucristo, eso es lo que nos pasa ahora a nosotros. Preferimos siempre las tinieblas, la oscuridad, la maldad, que a Cristo Jesús, la salvación, la paz y la tranquilidad que Él nos ofrece. Muchas veces preferimos disfrutar esa tranquilidad que ofrece el mundo y no esa tranquilidad que ofrece Cristo, que es eterna. La del mundo es momentánea. Ahora, el punto que tú estás tocando en este momento, Ángela, es muy importante porque revela que el corazón del ser humano, bajo la condición de pecado, siempre sigue siendo el mismo. No Exactamente. importa la época, no importa las circunstancias, y con mayor razón, previo a la venida de Cristo, la Biblia misma dice que el corazón humano se iba a endurecer. Claro. Y frente a eso, a lo malo se le iba a llamar bueno y a lo bueno malo. O sea, se iban a trastocar enormemente los valores a tal punto que se prefiriera las tinieblas, como dices tú, antes que la luz. Yo creo que Claro. este fenómeno es factible no solamente en ámbitos multitudinarios, digámoslo de esta manera, sino que fundamentalmente en una realidad personal, donde Exacto. muchas veces nos vemos sometidos a decisiones y podemos tomar más rápidamente aquella equivocada que la decisión correcta. De hecho, la antropología bíblica nos menciona de que nosotros heredamos la tendencia al mal. Entonces, para nosotros es más fácil decidir las cosas, como decía Ángela, lo malo que lo bueno. Sí. Es más fácil, es más sencillo. Quizá por lo bueno hay que vencer a nuestro propio yo para poder tomar buenas decisiones. Claro está que esta condición se da en momentos cúlmines de la vida. No es que cotidianamente nosotros tengamos que luchar para tomar buenas decisiones o malas decisiones. En momentos cúlmines donde nos vemos enfrentados ante un beneficio personal o lo correcto, normalmente la gente toma esa decisión del beneficio personal aunque vaya en desmedro de otras personas. Muchas veces suele suceder. Claro. Bueno, pero avanzando un poco con la experiencia de estos días o momentos finales en la Que vida no de debieron Jesús. ser fáciles. Claro, se dice normalmente que se puede gritar por distintas razones o motivos. Alguien puede advertir a alguien de algún peligro, grita, ¿cierto? Alguien está gritando de felicidad por una determinada situación que ocurre en su vida. Las razones pueden ser varias, pero normalmente el grito se lo asocia con el dolor. Sí. ¿Ah? Y aquí hay algo interesante, tú tienes ahí a lo mejor el texto, Sí, Ángela, voy a donde leerlo. Cristo llega a gritar y una expresión que traspasa el alma de cualquier individuo, por muy duro que sea, en relación a lo que él estaba viviendo. Sí, mira, dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabatani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, siendo el Hijo de Dios, sentirse desamparado del Padre Celestial. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos sucede eso? ¿Por qué Cristo dijo, me siento desamparado, Padre, estoy acá crucificado y no siento tu compañía? Bueno, los teólogos hablan acá del grito del desamparo, ¿no? Exacto. O sea, él se sintió absolutamente solo, sin la presencia del Padre. ¿Qué habrá significado realmente para Cristo cuando él estaba tan acostumbrado a estar conectado con el Padre en todo momento? Exacto. Claro, él ya tenía el peso de los pecados y el pecado te separa de tu Padre Celestial. Entonces él ya tenía una carga de pecado que la sintió en ese momento al no sentir la presencia de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que nos pasa ahora a nosotros. Cuando uno dice, Dios mío, me pasó esto, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios cuando suceden las tragedias? Es porque estás en el pecado y en ese momento no lo sientes a Él. Bueno, Ángela habla de la carga del pecado, un pecado que no le pertenecía, es nuestro Exacto. pecado, ¿cierto? El Exacto. pecado de todos nosotros, incluso, permítame decirlo, amigos televidentes, el pecado de cada uno de ustedes. Y la verdad es que en este sentido, cuando el pecado toma posesión de la vida, hay una separación absoluta
con Dios porque Dios odia el pecado. Así es. Él no está en un ambiente de pecado y la ley de Dios que viene a regir en este caso para indicar si algo es pecado o no, se levanta de tal manera que nos permite ver que el tema del pecado es un tema absolutamente serio. Así es. No importa si es pecado pequeño, más grande, de color o no. Exacto. De hecho, justamente se produce eso, se produjo con Jesús a tal magnitud que Él se sintió solo siendo Dios. ¿Qué más nos queda a nosotros que somos sencillos humanos? Al pecar nosotros nos alejamos de Dios. Es una decisión que tomamos, el pecar. Muy poco probable que nosotros pequemos de omisión. Existe la posibilidad, pero es muy poco probable. Y seguramente serán consideradas de diferente forma por Dios. Dios es justo. Me imagino que esa justicia incluye en algún momento aquellos pecados que nosotros cometimos sin tener la luz adecuada. Aunque, valga la aclaración, cada uno de nosotros sabe lo que es bueno y lo que es malo. Porque también el Señor habla a la conciencia, ¿no? Exactamente, y ahí voy. Justamente Dios colocó en nosotros, y hablábamos la lección anterior acerca del nuevo pacto. Ese es lo que Dios colocó en nuestros corazones. Él implantó esa presencia, aunque sea muy, muy pequeña, del Espíritu Santo, que podemos sentirlo y que nosotros le llamamos conciencia, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y cómo podemos obrar para dañar o no dañar a otra persona, o quizá a nuestro entorno, incluso a nosotros mismos. Ahora, si alguien pensó, y es muy probable que en algún momento de nuestra vida y el conocimiento que vamos adquiriendo de que realmente el pecado no es algo tan grave, muchas veces se lo relativiza, ¿cierto? Se lo minimiza, incluso se lo intenta anular definitivamente porque nos incomoda. Sin embargo, aquí podemos ver que si el pecado llevó a un miembro de la divinidad a morir por nosotros y a exclamar de esa manera, como tú lo mencionas, Ángela, y como lo leíste, realmente uno puede por lo menos tener una percepción un poco más clara y más profunda del daño que efectivamente causa el pecado. Claro, estoy alejada por el pecado, estoy alejado por el pecado, pero tengo una forma de volver. Tengo una forma de arrepentirme, que es por medio de Cristo Jesús. Por eso Él hizo ese sacrificio, porque Él cargó con nosotros esos pecados. Y ahora nosotros tenemos que arrepentirnos, humillarnos e ir ante la presencia de Él. ¿Cómo? A través de la oración. Si lo hay decimos muchas de otra formas. manera, en la medida que tú te proyectas o te colocas bajo la sombra de la cruz, si lo podemos decir de esta manera figurativamente hablando, vas a sentir un mayor deseo de poder realmente reconocer tus faltas y tus pecados y pedir perdón, que es lo más importante. Bueno, queridos amigos, estamos avanzando en esta temática, una temática sensible, muy profunda. Todo lo que digamos acá no es suficiente, todo lo que han dicho los teólogos a través de la historia no es suficiente para poder graficar lo que realmente significó para el cielo el hecho de que Cristo Jesús haya entregado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. En la medida que nosotros podamos meditar en este sacrificio, tal como lo dice una escritora cristiana, si pudiéramos pasar ojalá una hora diaria meditando en lo que significa este sacrificio para nosotros, con toda seguridad nuestras fibras íntimas de nuestro ser serían muy sensibles, reconoceríamos, como dice nuestra amiga Ángela, nuestro pecado, podríamos darnos cuenta de la magnitud y del daño que hemos causado al corazón mismo de Dios y de nuestro prójimo, y estaríamos mucho más dispuestos también a arrepentirnos. Bueno, queremos invitarles para que vayamos a una breve pausa y luego estamos de vuelta con ustedes en Lecciones de la Biblia. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Amigos televidentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos avanzando en esta temática a través del programa Lecciones de la Biblia. Como siempre tenemos como libro de texto la palabra de Dios, este libro tan especial que ha transformado la vida de millones de personas a través de la historia, y por supuesto Dios quiere que a través del mensaje que Él nos entrega mediante las Sagradas Escrituras
tú y cada uno de nosotros, amigos, oyente y televidente, podamos vivir una experiencia de salvación. Bueno, Cristo vino para salvarnos. Él tenía claramente el objetivo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y sabía también que para este propósito tenía que pasar por la experiencia de la muerte. Por lo tanto, a la salvación nunca la perdió de vista, la salvación de la humanidad. Él pensó en cada uno de los nombres de nuestros amigos que están viendo la pantalla en este momento de su televisor, pensó en nosotros, y cuando nos dedicamos a pensar en esto, inevitablemente nos conmovemos. Pero es importante saber si la salvación de la humanidad finalmente va a ser factible o no, si se va a salvar toda la humanidad, algunos solamente, nadie se va a salvar. ¿Cree realmente el ser humano de hoy que podemos llegar a ser salvos? Bueno, vamos a ver lo que fue el trabajo de nuestra querida amiga Gloria, Carmen Gloria en este caso, quien fue como periodista de Nuevo Tiempo a consultarle a las personas de la calle y les hizo una pregunta muy interesante que yo les invito para que podamos ver y analizar. Solo hace falta observar el mundo por 5 minutos para darse cuenta que la maldad está aumentando vertiginosamente. Genocidios, atentados, guerras, secuestros son pan de cada día. Pero esa realidad no debiera sorprendernos, ya que Jesús hace más de 2000 años profetizó que en los últimos tiempos la maldad aumentaría. Pero también dejó claro que llegará un día en que no habrá más muerte, ni clamor, ni temor. Sin embargo, no todos viven con esta esperanza. En esta instancia le preguntaremos a la gente, ¿crees que la humanidad será salva? Este planeta le queda poco tiempo. Con todos estos problemas que vienen, no vamos a tener que comer porque se está secando el planeta, no hay agua. El agua siempre va a ser más escasa. Yo creo que no creo. El ser humano tendría que ser un milagro divino. Yo creo que se va a salvar nada más que con una palabra clave que es el amor. Volver a las cosas simples de la vida. No creo. ¿Por qué? Porque está tan mala la gente ya que no creo. Yo por todo lo que he leído, yo creo que no. Algunos serán salvados, otros no sé. Por supuesto, hay que pensar positivo y hacer las cosas bien. Bueno, si hace la voluntad de Jehová, sí. No para nada. ¿Por qué? Porque nosotros mismos la estamos destruyendo. Bueno, como siempre, el trabajo de Carmen Gloria es muy efectivo. Ella hizo esta pregunta a la gente, si pensaban realmente si la humanidad se iba a salvar. ¿Qué te parece? Partamos por ti, Ángela. El común denominador parece que tuvo una respuesta bastante negativa. Negativa, sí. Y hay varios aspectos, que la naturaleza también ya nos dice muchas cosas, de que a este mundo le falta poco. Pero me llamó la atención la respuesta de un muchacho. Si hacemos la voluntad de Jehová, si hacemos la voluntad de nuestro Dios, podemos salvarnos. Interesante, o sea, Sí. él abrió la puerta, pero a través de un medio, dice, haciendo Exactamente, la voluntad claro. de Jehová, dijo textualmente. Hernán, ¿qué te pareció? ¿Alguna pregunta o respuesta en este caso que más te impactó? Me llama la atención el hecho de que las personas vivan como si no existiera un mañana. Por ende, la mayoría era negativa. Eso me llama la atención, de que la gente por eso vive como vive. Es uno de los aspectos de la posmodernidad en la cual estamos insertos hoy en día, de que tú no sabes lo que va a pasar mañana. De hecho, la Biblia nos menciona, dice Pablo en algún momento, que somos como nieblina, que un día somos y al otro día dejamos de ser. Por ende, cada día debemos entregar nuestra vida al Señor. Pero la gente lo vive desde el otro lado. Tenemos que disfrutar este día porque mañana no sabemos qué va a pasar. Sí. Y disfrutar dentro de su contexto, dentro de su realidad. Claro. Sin Dios da lo mismo, hay que disfrutar. Claro, pero se dan cuenta que hay un disfrute, o por lo menos se deja entrever, con cierto grado de mucha preocupación, Sí. porque se ve que el ser humano está autodestruyendo su planeta, nuestro planeta Tierra, y por lo mismo se augura una destrucción. Claro. Y por lo tanto una no salvación de parte de quienes formamos parte de este planeta. Sí, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Hernán, porque la gente vive el día a día, en mis estudios, mi familia, el trabajo. Sí, me caso, tengo hijos, compro casa, viajo y ya. Hasta ahí se acabó mi vida. Hasta ahí tengo mi círculo cerrado y mi ciclo de vida completo.
Claro. Y se están perdiendo de maravillosas promesas que Dios tiene escritas en la Biblia. Y qué más preciosa marca que fue la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Bueno, ya hemos visto que en la muerte o previo a su muerte, Cristo lanza este grito desgarrador que yo creo que conmovió al universo entero, porque recordemos que los ángeles, los seres no caídos, tenían su visión puesta en lo que estaba sucediendo en este planeta, y qué tremendo era lo que estaba ocurriendo, que iba a tener una trascendencia hacia la eternidad. Bueno, aquí es importante destacar algunos otros hechos. Recordemos que Mateo, como judío, estaba escribiendo al pueblo judío. Por lo tanto, él quería hacer énfasis en algunos aspectos muy interesantes que para ellos eran muy familiares. Llama la atención que específicamente en Mateo capítulo 27, versos 49 en adelante, se describe que ocurren dos hechos significativos que de paso son solamente mencionados por Mateo. Sí. ¿Qué hechos son estos? Me gustaría que ustedes los mencionaran y qué explicación tienen realmente y significación para tanto para quienes en ese momento lo vivieron como también para nosotros. El velo rasgado, el primero. El velo rasgado. La mencionó el segundo. Correcto. ¿Y el segundo sería? Las rocas que fueron partidas. Y cierto, se abrieron los sepulcros en ese momento. Bueno, dos hechos que no fueron comunes. De hecho, dice que el velo se rasgó de arriba abajo, dando a entender claramente que ninguna mano humana intervino allí, sino solamente fue una acción divina. ¿Por qué este hecho se destaca por parte de Mateo, crees tú, Hernán? Porque dijimos ya que tenía mucha relación con el quehacer propio del pueblo de Israel. Exacto. Recordemos en la antigüedad el contexto del santuario como tal, ¿verdad? Habían sacrificios para el perdón de los pecados. El sacerdote debía ofrecer 2 sacrificios al día, que se le denominaba el continuo, en ciertos horarios. Y justo en ese horario señala la Escritura que era el momento donde se ofrecía el sacrificio continuo de la tarde. ¿Ya? Y entonces a mí me gusta, y tengo mucha imaginación, así que me gusta imaginarme de esta forma, que el sacerdote está ahí puesto, listo para degollar al corderito. Y en ese momento está el terremoto que mencionan los otros evangelios y Mateo también, ¿verdad? Pero él está en el momento del santuario y se rasga el velo de arriba abajo. Se deja ver el lugar santísimo del templo donde nadie podía pasar. Se ve absolutamente todo el santuario, quedan todos totalmente sorprendidos. Y obviamente entre ese temblor y terremoto se escapa este animalito y el sacerdote queda casi impresionado por lo que estaba ocurriendo. Quizá, entre comillas, sin entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Era como una nueva historia. Exacto. O sea, Cristo ya murió por ti, ya no van a ser necesarios los sacrificios con animalitos, porque Cristo ya murió por ti. Así es. O sea, sucede justamente en el momento que Cristo muere. Cristo muere, se produce esta confirmación divina que impresiona, me imagino, porque era tanta la terquedad, digámoslo de esta manera, de parte de quienes estaban dirigiendo ahí al pueblo a través de los sacerdotes, que a pesar de lo que estaba ocurriendo paralelamente, el sacerdote estaba cumpliendo su deber. Exacto. Y dice, como tú acabas de mencionarlo, Hernán, que se escapa el corderito milagrosamente, se rasga el velo de arriba abajo, y en ese sentido queda absolutamente establecido que todo este sistema de sacrificios, queridos amigos, que se había instaurado tantos siglos atrás por Dios mismo, terminaba, llegaba a su fin. Claro, era una tipificación de lo que estaba sucediendo en ese momento. El sacerdote degollaba al cordero en el continuo, simbolizando la muerte de Cristo. Por ende, cuando Cristo muere ya no es necesario más sacrificios. Y eso da a demostrar de que solo Cristo Jesús puede quitar nuestros pecados. Solo Cristo Jesús puede quitar tu pecado. Ahora tal vez sería bueno hacer una breve alusión de que muchas veces se confunde por parte de quien no observe detenidamente este tema, de que se piense que la ley de Dios fue anulada cuando Cristo murió,
lo que en realidad fue anulado fue todo este ceremonial, ¿cierto? Exacto. O estas leyes ceremoniales, rituales, Claro, que esos apuntaban rituales. hacia Cristo y ya no era necesario que se siguieran llevando a cabo porque finalmente se había cumplido el tan anhelado objetivo, a pesar de que muchos no se dieron cuenta o no percibieron lo que estaba realmente ocurriendo. Claro, Cristo Jesús dio el claro ejemplo de cómo cumplir los 10 mandamientos. Guardó el sábado, sirvió al prójimo, el tema del hurto, de no robar, de no pecar, lo dejó tan claro en cada una de sus parábolas, en los actos que él hacía, en el cumplimiento de los 10 mandamientos, él lo dejó muy claro. Y en la cruz, él selló el momento de que ya no se van a sacrificar más corderitos, de que esas leyes de Moisés en ese aspecto ya no iban a ser abolidas. No, y lo fueron dejó tan abolidas. claro que finalmente la ley es un tema tan debidamente importante ante los ojos de Dios. Recordemos que es el reflejo del carácter eterno de Dios, que Él tuvo que morir. Exacto. Su muerte ya estaba ratificando precisamente la importancia que tiene la ley para el ser humano. Ahora, cuando descartamos la ley, naturalmente, Hernán, ocurren muchas cosas que lamentable y tristemente, lejos de levantar al ser humano, los van destruyendo cada vez más. Exactamente, mientras más alejados de Dios estamos a nuestra propia suerte. Jesús, si bien es cierto, nos dejó esos mandamientos en el libro, en una de las epístolas más adelante dice que es la ley de la libertad, porque nos libera del pecado. Cuando nosotros estamos en el pecado o viviendo con pecado, somos esclavos del pecado. Jesús viene a libertar ese yugo del pecado y a dejarnos libres en cierto modo. Por ende, cuando la gente está en pecado, es esclava del pecado. Jesús viene, y vuelvo a reiterar la misma idea, Jesús viene a liberarnos de eso, y la ley que Él nos enseña o nos coloca es algo que nos libera, nos hace libres y tenemos la posibilidad de decidir. Mientras estamos en el pecado, no tenemos la posibilidad de decidir. Hasta que aparece Cristo y ahí podemos decidir por Cristo y decidir salir del pecado. Bueno, y otro hecho fundamental que ya lo mencionamos, pero que es bueno analizarlo un poquito más a fondo, es precisamente que las rocas, dice, las piedras se abrieron para permitir la resurrección de algunas personas en ese instante. Exacto. No se sabe exactamente cuántas personas fueron. Sin embargo, ocurrió este hecho tan tremendamente, yo diría, magnífico, Claro. asombroso. La ¿Por qué resurrección. ocurrió? ¿Había alguna intención, me imagino, de acuerdo a lo que ustedes evalúan, para que ocurriera este hecho tan importante? Uno lo analiza desde la perspectiva futura, de cómo será en ese momento cuando venga Cristo Jesús por segunda vez a resucitar a los que murieron en Cristo primero, como pasó en ese momento cuando resucitó Cristo Jesús. Ahora cuando venga por segunda vez, ¿cómo va a ser ese momento? ¿Cómo nos vamos a sentir de O regocijados? sea, en podríamos él? decir claramente que estas personas que se levantaron de las tumbas es una auténtica primicia Exacto. de aquellos que resucitarán en el día postrero, que hayan creído en Jesucristo. Por eso que es tan importante, querido amigo, amiga, especialmente que estás viendo este programa, que lo que el Evangelio nos ofrece va mucho más allá de la separación que produce la muerte. Nadie quisiera vivir esta experiencia, quisiéramos preservar nuestra vida para siempre. Sin embargo, bajo esta condición de pecado sería algo terrible, ¿ah? Sí. Algo terrible. Pero el Señor nos ofrece salvación y vida eterna más allá de la muerte si nosotros hemos aceptado a este Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Así es. De hecho, Juvenal, una de las cosas que se menciona de que se abrieron los sepulcros, salieron y resucitaron personas, era algo que daba testimonio del poder de Jesús, de lo que estaba sucediendo. Nadie quedó, digámoslo así, indiferente de las situaciones y las condiciones que se estaban viviendo. Recordemos también que los evangelios mencionan que ese día, como nunca, se nubló el cielo o se puso negro el cielo, cayó la noche, comenzaron los truenos, los relámpagos, y la gente no entendía nada. Eran cerca de las 3 de la tarde aproximadamente. Algo totalmente inusual. Inusual. Entonces, nadie quedó indiferente de la situación que estaba sucediendo. De hecho, Caifás, uno de los sacerdotes, dice que al ver todas estas
todas estas cosas, creyó en lo que estaba sucediendo, en que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Bueno, mira, sí, disculpa, te sí, interrumpo. Ahora sí. que tú dices que creyó, hay personas que en este momento no creen. No creen lastimosamente que Jesús vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y resucitó. Ujú. ¿Por qué puede pasar eso? Claro, es importante, tenemos el libre albedrío de poder decidir creer o no. ¿Ah? Tal vez más de alguien pueda decir, pero es que para mí es muy difícil creer lo que no veo. Sin embargo, es importante destacar que a través de los ojos de la fe, que es una Exactamente. experiencia a la cual estamos todos llamados, queridos amigos, y esa fe se fortalece precisamente a través del estudio de las Sagradas Escrituras, a través del análisis de lo que estamos viendo en este momento, se nos permite realmente poder creer, ¿ah? Confiar en un Dios maravilloso. Muchos reconocen a un Cristo histórico, se autodenominan cristianos. Sin embargo, es importante que tengamos presente que para que podamos vivir una experiencia salvífica con Jesucristo, necesitamos tener una comunión diaria con Él, una comunión estrecha con Él, la misma comunión que tenía Jesús, ¿no? Él nos dejó un ejemplo, yo diría, inigualable en este sentido, porque su comunión, su dependencia con el Padre fue tan grande que solamente es comparado con el grito, con el clamor que salió de su ser al sentirse separado de Dios, producto del mismo pecado que él estaba cargando sobre sus hombros. Yo creo que todo eso, Hernán y Ángela, refleja la magnitud de lo que estamos diciendo. Claro. No es un tema sencillo comprender esto. Sin embargo, queridos amigos, el Señor ha provisto todo lo necesario a través de su Espíritu Santo para que podamos vivir una vida de comprensión en relación a lo que Cristo hizo y será tema por la eternidad. Ujú. Es algo que nunca vamos a poder comprender en su real magnitud. El amor de Dios no es algo para que nosotros lo podamos envasar de tal manera que podamos entenderlo en su plenitud. Bueno, queremos invitarles para que vayamos a una nueva pausa. Ya estaremos prontamente de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la guía de estudio Biblia Fácil de Daniel. En esta revista podrás encontrar las profecías de Daniel, de la estatua, de las 2300 tardes y mañanas y otras temáticas más que encontramos en este libro de la Biblia. Si deseas obtener este material, es de manera gratuita. Nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Queridos amigos, nuevamente estamos a través de la señal de Nuevo Tiempo junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Como siempre, estamos muy agradecidos por la sintonía que ustedes nos brindan. Estamos con nuestra amiga Ángela y también el pastor Hernán Amigo, compartiendo todos estos conceptos, pero más que conceptos son realidades que podemos hacer perfectamente nuestras a través de este vínculo tan maravilloso que es la fe y que nos permite comprender y aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. Pero no solamente resaltamos, apreciados y queridos amigos, la cruz de Cristo, sino que también se resalta la tumba vacía. ¿Ah? Nosotros tenemos la dicha, como cristianos, de creer en un Dios que resucitó. Marca la total y absoluta diferencia con cualquier otra creencia. Qué maravilloso es saber que Cristo no está ahí atrapado en una tumba, sino que Él resucitó y ascendió a los cielos. Claro, y como lo decía yo al principio del programa, es una esperanza para nosotros creer. Una esperanza que brinda seguridad. Exactamente, una esperanza que brinda seguridad de que Cristo Jesús va a venir por segunda vez, porque dijo que moriría, dijo que resucitaría
y dijo que volvería por segunda vez y va a volver, y esa es la esperanza real que nosotros tenemos. Ahora, Hernán, ¿tendría sentido de que nosotros anunciáramos la venida de Cristo? ¿Tendría sentido poder servirle a Él, entregar nuestra vida cada día si Él estuviera bajo tierra? De hecho, no serviría de nada. Pablo menciona en algún momento, dice, vana es nuestra fe si Jesús no hubiese resucitado. Predicamos de balde si Jesús no hubiese resucitado. El evento que le da sentido al cristianismo es la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, seguramente ninguno de nosotros creería en Jesús, porque Él prometió que resucitaría. Él lo mencionó, Él muchas veces hace alusión a esto y Él dice que Él va a resucitar al tercer día. El tercer día, claro está, Él resucitó. Cuando sus discípulos fueron a buscarle de mañana, junto con las mujeres, no encontraron, pero sí encontraron a un mensajero que les mencionó. Jesús está entre los vivos, no está entre los muertos. ¿Y dónde está en este momento? Jesús en este momento está en los cielos intercediendo por nosotros. O sea, se confirma claramente lo que la Biblia dice, particularmente a través de tantos textos. El libro de Hebreos también lo confirma muchas veces, Ángela. Qué satisfactorio es saber que Él está cumpliendo ahora una misión muy importante, que es interceder por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Así como había un santuario terrenal que era una réplica, un reflejo, ¿cierto? Un simple modelo de un santuario celestial. Ahora Cristo está cumpliendo una labor fundamental en los cielos que no podemos dejar de considerar. Claro, Cristo Jesús está haciendo su misión, pero también nos dejó una misión a nosotros acá en la tierra. Y voy a leer Mateo capítulo 28, verso 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Nos mandó a ser discípulos, a hablar de él, a predicar su testimonio de vida para nosotros. Nosotros somos testimonio de vida, y eso debemos nosotros transmitírselo a los demás. Ahora, generalmente cuando alguien está ya sea por morir o está por irse a un lugar lejano, las últimas palabras que se escuchan son muy importantes, ¿ah? Ya sea las indicaciones o tal vez el anhelo de una persona que está prácticamente ya dejando de vivir. Y en este caso puntual, Cristo asciende a los cielos, pero antes de hacerlo, entrega lo que se considera como la gran comisión. Exacto. O sea, deja en la tarea de seres humanos imperfectos como cualquiera de nosotros una misión que a simple vista parece inaudito. Claro. O sea, cómo realmente Él confía de tal manera algo tan precioso que ganó a través de su propia muerte en las manos o en las vidas de personas que recién estaban comenzando a vivir una experiencia cristiana. ¿Cómo Exacto. consideras tú eso, Hernán? Porque yo diría que corrió un riesgo muy grande el Señor en este sentido. En confiar una responsabilidad tan grande en seres imperfectos como nosotros. Exactamente. Sabe que Juvenal me ponía a pensar, y yo les mencionaba hace algunos programas atrás, de que la Biblia, el sentido de la Biblia es la misión. Desde un principio el Señor quiso separar a un pueblo especial, darle mandatos especiales para que fueran ejemplo ante el resto de las naciones que les rodeaban, que eran paganos, que tenían otras costumbres. Dios siempre quiso elevar, y la misión del pueblo era, a través del ejemplo, esas personas se van a unir a ustedes. Muchos de los personajes de la Biblia que nosotros vemos que llegaron a ser grandes personajes no eran precisamente del pueblo de Dios, era que venían de acá o fueron, por ejemplo, en el caso de Rahab, que era una ramera, pertenecía a otro pueblo y llegó a estar en el linaje de la descendencia de Cristo. Nosotros vemos, por ejemplo, que el Señor no hace acepción de personas. No es que solamente si eras del pueblo de Dios vas a poder ser salvo y vas a poder disfrutar de todos los beneficios. Dios quería que el pueblo mostrara al resto los beneficios de seguir a un Dios verdadero, a un Dios real. Quienes se querían unir tenían que tomar la decisión solamente. Era muy difícil, obviamente, en relación a todas las costumbres paganas que ellos venían, el bagaje de ofrecer sacrificios a ídolos, de
qué sé yo, sacrificarse ellos mismos, etcétera, etcétera. Pero una cosa, si bien es cierto, es importante. Esa misión se denomina en el ámbito teológico como una misión centrípeta, porque todos los pueblos debían ir hacia donde estaba el pueblo de Dios para aprender acerca de este Dios verdadero. En el Nuevo Testamento, y justo en este instante, Jesús, después de que comienza, y si ustedes se dan cuenta, el Nuevo Testamento comienza en el Sermón del Monte, Jesús va a hablar acerca de muchos conceptos. Jesús menciona, amplía la ley de una manera gigantesca. Empieza a hablar de lo mismo. Ustedes tienen que ser ejemplos, ustedes tienen que ser aquí, tienes que perdonar al hermano, tienes que vivir, tienes que amar a tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Son medidas de ejemplo. Y cuando Jesús está a punto de irse, después de su resurrección, le dice, ¿saben qué? Pero no solamente ustedes tienen que hacer eso, sino que ustedes tienen que ir y tienen que hacer discípulos. O sea, lo que yo les he enseñado, ustedes tienen que enseñarlo a otros, tienen que replicarlo. Finalmente Jesús deja esta tarea tan especial que ahora le denominamos en la teología la misión centrífuga, porque va hacia afuera, ahora se expande, sin dejar de lado la misión anterior. A través del ejemplo, y si nos fijamos en la Biblia, si nosotros a través del ejemplo vamos afuera, vamos a tener un resultado que es el que Jesús quería. Quiero compartir con ustedes un texto que está en Juan capítulo 16, versos 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad, Jesús está hablando. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Súper lindo, porque a mí me impresiona el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Esa vocecita que le dice a uno, no hagas esto está mal, mejor ve por este lado. Debe hacerle uno caso, no es el subconsciente, la conciencia, es el Espíritu Santo, es esa vocecita que Dios dejó, que Cristo nos dejó para que podamos andar por la senda correcta. Y esto es lo que garantiza el éxito finalmente frente a esta gran comisión. Y lo otro importante que es necesario destacar, queridos amigos, y creo que ustedes lo van a compartir plenamente, es que los ángeles podrían realizar esta misión. Así es. Sí. Y lo harían muy maravillosa y efectivamente. Sin embargo, el Señor ha provisto que seres humanos, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras necesidades, vayamos hacia otros seres humanos en circunstancias a veces iguales o peores. Por lo tanto, aquí hay una misión a través de la cual los que son beneficiados no son solamente los que reciben, sino que fundamentalmente los que dan. Mejor es dar que recibir. Claro, o sea, la dinámica del cielo, ¿cierto?, se vuelve nuevamente a repetir a través de esta comisión tan maravillosa de ir y predicar el Evangelio, porque nos estamos también salvando a nosotros mismos al tratar de salvar a otros. Así es. Es la mejor forma de poder mantenernos nosotros firmes, porque la lógica dice que yo no puedo entregar algo que yo no tengo. Claro. Por ende, para poder entregar debo prepararme yo. Y ese esfuerzo que yo ocupo al prepararme hace que yo también me acerque a Dios y sea beneficiado por Él. Y además es la mejor forma de poder esperar la venida de Cristo. Claro ¿ah? que sí. Porque imagínense si nosotros nos sentamos acá y nos quedamos tranquilamente esperando que el Señor llegue tarde o temprano, nos vamos a aburrir o nos vamos a quedar dormidos. Estoy exagerando, por supuesto, pero el tema es que el Señor ha permitido que esta actividad sea la mejor manera de esperar su venida, y qué maravilloso va a ser también saber que por el trabajo de cada uno de nosotros, de nuestros amigos televidentes, es factible que también podamos sentir la alegría de otras personas que conozcan a Jesucristo y sean también salvadas de la misma manera como nosotros hemos sido salvados. Nos dice la Biblia, y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Ir a predicar a otros de Jesús, de la Biblia, cumplir sus mandamientos, vivir esa fe, pero no ser egoístas, no guardar este deleite, esta vida para uno, sino para los demás, dar a los demás ese conocimiento y compartir ese evangelio, hacer más discípulos para que conozcan más de Cristo. O sea, por lo Jesús. tanto, tú estás invitando a nuestros amigos televidentes claramente para que experimenten esta misma, digamos, sensación maravillosa de poder llevar el evangelio, sentir que no necesitamos tal vez tener grandes estudios
porque en la medida que vamos viviendo esta experiencia, vamos creciendo, por supuesto, pero esto también lo podemos transmitir. Claro, todo es un proceso, se va aprendiendo poco a poco. No somos seres perfectos, todo lo contrario, somos seres imperfectos, pero a través de Cristo Jesús tú puedes ser perfecto, yo puedo ser perfecta, y Dios nos dio un mandato: ser discípulos de Él, ir a predicar de Él a los demás, primero aceptarle, como dijo Hernán, y después ir a predicar a los demás de Cristo Jesús. Finalmente, Hernán, en tu calidad de pastor, de ministro del Evangelio, queremos que tengas la oportunidad de dirigirte a nuestros amigos televidentes. Siempre oramos al final para pedir la bendición del Todopoderoso, y qué mejor que también estar dispuesto a trabajar por el Señor, ¿no? Así es. Por este Cristo que no solamente nació, sino que también murió, resucitó, ascendió a los cielos y está muy próximo a venir. Me imagino que hay un interesante llamado que Dios nos hace y que tú quisieras aprovechar de entregar a nuestros amigos televidentes. Claro que sí. En primer lugar, el llamado para aquellos que aún no disfrutan de esta condición. La invitación está. Jesús ya hizo todo para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas disfrutar de esta condición. Y el segundo llamado es para aquellos que quizá estamos en la iglesia, para aquellos que quizás vivimos una vida cristiana, pero de repente no encontramos que tenga mucho sentido, o quizás nos aburrimos al participar de las actividades eclesiásticas porque son rutina. Yo invito a que tú puedas hacer discípulos, que puedas ir, puedas enseñarle a otros acerca de lo que tú sabes. Eso es lo que le da real sentido a nuestro cristianismo, eso es lo que le da real sentido a lo que nosotros hemos recibido. Así como nosotros recibimos, debemos dar, y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Yo quiero que tú te comprometas en este momento, no conmigo, no con Juvenal, con Ángela, sino con Dios, y que tú le puedas decir: Señor, quizá mi cristianismo hasta aquí deja mucho que desear. Yo quiero enseñarle a otros el cómo vivir la vida cristiana. Para aquello, en primer lugar, debemos orar y pedirle al Señor para que Él nos ayude a nosotros ser diferentes. Cuando nosotros seamos diferentes, vamos a poder llevar ese evangelio con autoridad a aquellos que no conocen aún a Jesús. Quiero invitarte a orar. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos para orar. Querido Dios, te damos gracias porque sin duda que tu resurrección es lo que nos da fuerza y ánimo a cada uno de nosotros para saber de que cumples tus promesas y pronto vendrás a buscarnos. Permite, Señor, que mientras esperamos esta bendita promesa, podamos hacerlo de la mejor forma, tal cual como tú nos ordenaste, trabajando, hablándole a otros acerca de ti, y a través de nuestra influencia, de nuestras palabras, muchos puedan llegar a tu conocimiento. Bendice a cada oyente, a cada persona que se ha dado cita en esta hora para poder escuchar estas palabras, y pedimos, Padre, que tú nos ayudes para llevarlas a la práctica. Oramos con gratitud en este momento, pidiendo nuevamente tu bendición. Amén. Y la presencia de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, Hernán, como pastor de la iglesia, también quiero agradecer a nombre del equipo de Nuevo Tiempo que hayas estado con nosotros. Dios bendiga grandemente tu ministerio. Muchas gracias. Tu familia también, y por supuesto las personas que lideras. Y Ángela, de la misma manera agradecer tu presencia. Muchas gracias. Y Dios te bendiga también porque tú eres una periodista, pero que has enfocado tus dones para el servicio y la causa del Señor. Muchas gracias, que de hecho es una bendición. Muy bien, amigos, de esta manera estamos finalizando su programa Lecciones de la Biblia. Gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y será hasta la próxima oportunidad.